Etiología de los trastornos funcionales del sistema masticatorio. Especialidad de ortodoncia, Dr. Nimbo Flores, cirujano dentista, Shirley Valdés. El clínico que solo examina la oclusión se está perdiendo tanto como aquel que nunca examina la oclusión. JPO. Terminología. En 1934, James Coster describió unos cuantos síntomas del oído y de la articulación temporomandibular. De ahí surgió el síndrome de Coster. En 1959, Short lo llamó síndrome de difusión de la ATM y la ADA le dio el término trastornos temporomandibulares para referirse a todas las alteraciones funcionales del sistema masticatorio. Historia de los trastornos temporomandibulares. En 1934, Goldstein, tomando 11 casos como muestra, estableció que las alteraciones del estado dentario eran las causantes de diferentes síntomas del oído. En los 40 a los 50, los odontólogos empiezan a ver a las interferencias oclusales como los principales factores etiológicos en las manifestaciones que sugerían trastornos temporomandibulares. En los 60, la oclusión y posteriormente el estrés emocional eran los principales factores etiológicos de los trastornos funcionales del sistema masticatorio. En el 2010, la Commission on Dental Accreditation consideró acreditar estos programas con la finalidad de mejorar el diagnóstico y tratamiento de los trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Estudios epidemiológicos de los trastornos temporomandibulares. Para realizar un estudio debe haber un gran número de casos de trastornos temporomandibulares en la población general y estar asociados con estructuras dentales. Cuando se demuestra, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la etiología del trastorno temporomandibular? ¿Puede abordarse con tratamientos dentales? Varios odontólogos presentan que la oclusión es la etiología primaria. Esto ha generado muchos debates desde los tiempos de Colston, porque si es así, el odontólogo es el que debe realizar el tratamiento de este. Para valorar mejor los signos y síntomas debemos revisar los estudios epidemiológicos. Analizando los estudios, el 41% de la población examinada presentó al menos un síntoma, 56% había al menos un signo clínico. Como la población era muy variada en sexo y edad, se estima que la población general sería de 40 a 60% con algún tipo de trastorno temporomandibular. El estudio de Salisbury Coast examinó 739 estudiantes de 18 a 25 años. Con un signo es cualquier observación clínica asociada con trastorno temporomandibular y un síntoma es el signo que el paciente notifica. Reveló 76% con uno o más signos asociados a TTM, 26% con uno o más síntomas, 57 estudios epidemiológicos donde se intenta analizar la relación entre oclusión y signos y síntomas de trastornos temporomandibulares. Reflejó en 35 casos con relación y 22 sin relación, por eso el gran debate de este tema. No existe una relación causa-efecto sencilla que explique la relación entre oclusión y trastornos temporomandibulares. Para valorar la influencia de la oclusión en los trastornos temporomandibulares deben conocerse los factores etiológicos. Consideraciones etiológicas en los trastornos temporomandibulares. La etiología del TTM es compleja y multifactorial. En los factores predisponentes son los que aumentan el riesgo de TTM, factores iniciadores los que producen el TTM y los factores perpetuantes detienen la curación y favorecen a que progrese el TTM. Función normal. El sistema masticatorio
Es una unidad compleja diseñada para llevar a cabo la masticación, deglución y fonación. Son las funciones básicas para la vida y los efectúa el sistema de control neuromuscular del tronco del encéfalo. Regula la acción muscular mediante engramas musculares. Debido al paso de los años, deja de haber una función normal porque interfieren factores etiológicos. Factores etiológicos de los trastornos temporomandibulares. Existen 5 factores esenciales. Las condiciones oclusales, que han causado mucha controversia ya que se creía que era el que más influía en los trastornos temporomandibulares. Estudios dicen que tiene un papel mínimo o nulo, pero no hay prueba concreta de ninguna de las dos posturas. La relación entre factores oclusales y TTM es crucial en odontología, porque si hay, el odontólogo deberá tratarla con cambios oclusales. Traumatismos. Pueden provocar trastornos funcionales en el sistema masticatorio y hay dos tipos. Macrotraumatismos, fuerza súbita que puede producir alteraciones estructurales, y microtraumatismos, cualquier fuerza pequeña que se aplica repetidamente sobre las estructuras durante un largo periodo de tiempo. Ejemplo, bruxismo, apretamiento y puede dañar tejidos dentales, articulaciones o músculos. Estrés emocional. Los centros emocionales del cerebro influyen en la función muscular. El hipotálamo, el sistema reticular y el sistema límbico son los principales responsables del estado emocional. Estos influyen en la actividad muscular a través de las vías gamoeferentes, haciendo que las fibras intrafusales de los músculos se contraigan. Esto sensibiliza los usos de modo que un ligero estiramiento del músculo provoca una contracción refleja que llega al aumento de la tonicidad muscular. Estímulo doloroso. Las fuentes del estímulo doloroso profundo pueden causar alteraciones en la función muscular. Cualquier fuente de un estímulo doloroso profundo constante puede representar un factor etiológico que puede llevar a una apertura limitada de la boca. Se presenta clínicamente como TTM. Actividad parafuncional. Hay dos tipos generales, el diurno, apretamiento y rechinamiento, y otros hábitos de los que el paciente no es consciente, como morderse mejillas y lengua. Se observa en una persona concentrada en una tarea. Nocturno. Es habitual y tiene episodios únicos de apretamiento. Suelen denominarse sucesos de bruxismo. Es importante identificar los factores etiológicos para llevar a un tratamiento adecuado. Ciclo del sueño. Se divide en sueño no REM, es el sueño sin movimientos oculares rápidos, restaura la función de sistemas corporales y sintetiza proteínas. Tiene 4 fases. La primera y segunda son sueño ligero, compuesta por ondas alfa rápidas y ondas beta. La tercera y cuarta son el sueño profundo, con ondas beta lentas. El sueño REM son con movimientos oculares rápidos y restaura la función de la corteza cerebral y tronco del encéfalo. Fases del sueño y episodios de bruxismo. ¿En qué fase del sueño se produce el bruxismo? ¿En las fases REM o no REM? Un estudio dice que aparece en la fase 1 y 2 del sueño no REM. El bruxismo parece estar relacionado con un cambio de sueño no REM a REM y se puede mostrar si se dirige un haz de luz a la cara de una persona dormida. Esta estimulación puede producir el rechinamiento. Estudios dicen que el sueño puede relacionarse con las fases de despertar del sueño. Duración de episodios del bruxismo. Redding y Coles publicaron que la media del bruxismo era de 9 segundos, tiempo medio de 40 segundos por hora. Trenot publicó que un grupo bruxista con TTM mantuvo los dientes juntos durante 38.7 minutos en 8 horas y en personas normales solo 5.4 minutos. Okeson y Coles observaron episodios de 5 a 6 segundos. En conclusión, los episodios de bruxismo pueden provocar síntomas en algunos pacientes a pesar de no saber la naturaleza ni cuánta actividad se necesita. Intensidad de los episodios de bruxismo.
Claire y Coles demostraron un hallazgo interesante. Un episodio medio de bruxismo tiene una potencia de 60% de apretamiento máximo antes de que las personas despierten. Bragg y Coles dicen que el 66% de los episodios de bruxismo nocturno eran mayores que la fuerza de masticación. Solo un 1% excedía la fuerza de un apretamiento voluntario máximo. Es más habitual encontrar personas con actividad nocturna. Posición al dormir y episodios de bruxismo. Estudios publican que se presentan más episodios de bruxismo al dormir boca arriba que de lado, o que no existe ninguna diferencia. Los pacientes bruxómanos modifican su posición al dormir más veces. Episodios de bruxismo y síntomas masticatorios. Ware y Rook estudiaron a un grupo de pacientes bruxistas sin dolor y a otro con dolor. Los pacientes con dolor presentan un número mayor de episodios bruxistas durante la fase del sueño REM y ambos grupos bruxaban más que un grupo control. Es decir, puede haber dos tipos de pacientes con bruxismo, uno que bruxa en el sueño REM y otro en el no REM. La cantidad de contracción sostenida durante el bruxismo es mayor en el sueño REM. Rompre y Coles concluyó en su investigación que el grupo de bruxismo sin dolor presenta más episodios de bruxismo por noche que el grupo con dolor. Los pacientes que tienen dolor muscular al despertar son los que no bruxan frecuentemente porque son músculos que no están acondicionados para esta actividad. Actividades musculares y síntomas masticatorios. Son 5 factores de riesgo para el trastorno temporomandibular. 1. Fuerza de los contactos dentarios. Se tiene en cuenta 2 factores, magnitud y duración de los contactos. 2. Dirección de las fuerzas aplicadas. Movimiento de la mandíbula en las actividades funcionales y parafuncionales. 3. Posición de la mandíbula, es decir, la ubicación de la mandíbula. 4. Tipo de contracción muscular. Y 5. Influencia de los reflejos de protección. Son los reflejos neuromusculares. Comparación de actividades funcionales y parafuncionales utilizando los 5 factores. 1. La fuerza de los contactos dentarios en la actividad funcional es de 7.791 kg por segundo por día. En la actividad parafuncional es 26.092 kg por segundo por día o más. La actividad parafuncional tiene mayor riesgo para las estructuras masticatorias. 2. Dirección de las fuerzas aplicadas. Las fuerzas verticales son bien aceptadas para las estructuras de soporte de los dientes en las actividades funcionales. En las actividades parafuncionales se aplica una fuerza horizontal, la mandíbula se desplaza de un lado a otro. No son aceptables y aumenta la probabilidad de lesiones en los dientes y o estructuras de soporte. 3. Posición mandibular. La actividad funcional se produce en o cerca de la posición intercuspidia y es una posición estable para la oclusión. En la actividad parafuncional es una posición excéntrica y los cóndilos están en posición inestable. Se producen pocos contactos entre los dientes y aplica más tensión en el sistema masticatorio. 4. Tipo de contracción muscular. En la actividad funcional es una actividad fisiológica y en la actividad parafuncional existe una contracción muscular sostenida durante periodos largos. 5. La influencia de los reflejos de protección. En la actividad funcional los reflejos neuromusculares están presentes y protegen a las estructuras dentales de lesiones y en las actividades parafuncionales los reflejos neuromusculares están anulados y resultan en una influencia menor en la actividad muscular. Etiología de los episodios del bruxismo. Los odontólogos creían que el bruxismo estaba relacionado directamente con las interferencias oclusales. El bruxismo es algo habitual en la población general hoy en día. El aumento de estrés emocional es el único factor que ha demostrado afectar el bruxismo. En la siguiente imagen se muestra un estudio inicial que monitorizaba los niveles de actividades bruxistas nocturnas que mostraban un factor temporal fuerte asociado a sucesos estresantes. En este estudio, Rook demostró que el estrés diario se refleja en la actividad muscular nocturna del macetero. En la segunda imagen hay una relación a largo plazo entre el estrés, la actividad muscular y el dolor.
Esas 3 medidas obtenidas de un solo individuo a lo largo de 140 días, poco después de una experiencia estresante. Hay aumento de la actividad muscular y entonces el paciente refiere dolor. Bruxismo en niños. Del 20 al 38% de los niños son bruxistas. El bruxismo infantil es un fenómeno autolimitante que no está asociado a ser un bruxista en edad adulta. Si el niño se queja de dolor al hablar, masticar, despierta con dolor facial y cefaleas frecuentes e intensas, está indicado un examen de trastornos temporomandibulares. Adaptabilidad del paciente. El sistema musculoesquelético humano es adaptable, por lo que puede aguantar una variación considerable sin mostrar signos de patología o disfunción. Una maloclusión, un traumatismo pequeño, estrés emocional y la presencia de dolor profundo no siempre producen síntomas de trastornos temporomandibulares. En la primera imagen se muestra un paciente adaptativo sano, presenta factores etiológicos en cierto grado como maloclusión, estrés emocional, entre otras. Prevalece la salud debido a la adaptación del paciente. En la segunda imagen hay un factor oclusal como una corona alta y ha superado la adaptabilidad del paciente, lo que da lugar a síntomas de trastornos temporomandibulares. Y en la tercera imagen hay una disminución de la adaptabilidad del paciente, provocando que los factores etiológicos menores se vuelvan mayores y así el paciente tiene una respuesta menor a los tratamientos. Relación precisa entre los factores oclusales y los trastornos temporomandibulares. Uno de los factores etiológicos asociados con el trastorno temporomandibular es el estado de la oclusión del paciente. Si es una cuestión estrictamente dental, el odontólogo debe tratarla. Recordemos que la oclusión es la base de la odontología. El análisis de Pullinger y Coles sugiere que, excepto para unas cuantas condiciones oclusales determinadas, existe relación pequeña entre los factores oclusales y TTM. Se estudió en relaciones estáticas y patrón de contacto durante diferentes movimientos excéntricos. En la imagen se muestra un paciente con tratamiento más difícil porque el dolor cambió de agudo a crónico. Cuando pasa esto, el sistema nervioso central puede alterarse y complicar el tratamiento. Afecta el eje del hipotálamo hiposuario suprarrenal, generando trastornos dolorosos crónicos. No se puede abordar tratando los factores etiológicos. Relaciones dinámicas funcionales entre la oclusión y los trastornos temporomandibulares. Las condiciones oclusales pueden tener un impacto en algunos trastornos temporomandibulares en dos formas. Hay que considerar cómo pueden las condiciones oclusales alterar la estabilidad ortopédica de la mandíbula al apoyarse contra el cráneo. Y la segunda es analizar hasta qué punto los cambios agudos en las condiciones oclusales pueden alterar la función mandibular y provocar síntomas de TTM. Los efectos de los factores oclusales sobre la estabilidad ortopédica. Existe estabilidad ortopédica cuando la posición intercuspidia estable de los dientes está en armonía con la posición musculoesqueléticamente estable de los cóndilos en las fosas articulares. En la siguiente imagen, en el apartado A, los dientes están separados. Los músculos elevadores mantienen a los cóndilos en sus posiciones musculoesqueletales estables, es decir, hay una estabilidad articular. En las imágenes B, a medida que se cierra la boca, hay un único contacto que no permite la estabilidad oclusal, pero persiste la estabilidad articular. En las imágenes C, la mandíbula se desplaza hacia adelante y consigue la posición intercuspidia. El paciente consigue la estabilidad oclusal, pero los cóndilos ya no están ortopédicamente estables. Los segundos son los efectos de los cambios agudos en las condiciones oclusales y los trastornos temporomandibulares. Las actividades del sistema masticatorio tienen dos tipos, funcionales y parafuncionales. Las funcionales son la masticación, fonación, deglución, actividades musculares muy controladas y permiten que el sistema masticatorio lleve a cabo las funciones necesarias como un mínimo de lesión en las estructuras.
Las parafuncionales son el bruxismo, el apretamiento y otros, y son provocados por determinados contactos dentarios. Contactos oclusales. Influyen en la precisión funcional de los músculos masticatorios. Algunos estados oclusales posteriores pueden aumentar la actividad de los músculos elevadores. La hiperactividad muscular es el aumento de la actividad de los músculos que no se asocia con una actividad funcional. Relación de la oclusión con los trastornos temporomandibulares. El estado oclusal puede ocasionar trastornos temporomandibulares de dos maneras distintas. La primera, introducción de modificaciones del estado oclusal. Puede haber una respuesta de contracción muscular provocando dolor muscular o desarrollar engramas musculares y que el paciente se adapte con pocas consecuencias. 2. Presencia de una inestabilidad ortopédica. Inestabilidad importante acompañada de cargas significativas, más problemas en los músculos llevan a los dientes a intercuspidación. Cuando los dientes están en oclusión, los problemas de la carga en las estructuras de masticación tienen su respuesta en las articulaciones. Si hay una de estas dos situaciones, el odontólogo es el que realizará el tratamiento. Por su atención, gracias.